Matemática. Sexto grado. Cálculo de la suma de datos. Bienvenidos, amiguitos, a una nueva teleclase de matemática en su espacio educativo Aprendamos en Casa. ¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo estás? Pues contenta aquí ordenando todas estas cositas que tenías aquí. Ah, eso fue lo que ocupamos hace unos días, ¿verdad? Para poder saber qué era la media aritmética. Ah, es cierto, ya decía yo que se me hacían conocidos. Sí, es cierto. Pero están bien bonitos, entonces Sí, están bien. un poquito desordenados, Josué, tengo que decírtelo. Pero Sí, pero ya los ordenaste. ya se están ven. mejorcitos, mira. Sí, está bien. Pues fíjate que ahora tengo un problema que queremos resolver que tiene que ver con la media aritmética. Ah, o sea que este material también nos podría Sí, servir. puede ser que nos sirva. Vaya, pues, Sí. Bueno, te cuento el problema. a ver, cuéntanos de qué se trata lo que vamos a ver. Vaya, fíjate. El problema dice así. La media aritmética de la cantidad de vasos con agua que Marta bebió por día durante 5 días fue de 8. O sea, que la media aritmética fue 8. La media aritmética, estamos hablando de que Marta tomó cierta cantidad de agua cada día. Ajá, durante 5 días. Durante 5 días y ella tomó esa información Agarró esa información, y después calculó la media aritmética y le dio como resultado 8. 8. Ajá. Ajá. Vaya, entonces la pregunta que nos hacen es, ¿cuántos vasos con agua bebió en total? Nuestros amiguitos y yo debemos suponer que no tenemos esos datos solo para sumarlos así de solo, ¿no? No están esos datos. Entonces, ajá, es como que tenemos que pensar, ¿verdad? Bastante porque solo tenemos el valor de la media aritmética, que son De esos datos que no tenemos. de esos ¿cierto? datos que Ujú. no tenemos y que es 8. Y por lo tanto, pues solo tenemos que trabajar con la información de que tomó agua durante 5 días. Y que la media aritmética es 8. Es 8. No, pues sí está complicado. Este es como nuestro análisis, ¿verdad, Josué? Sí, exacto, este es nuestro análisis. Ay, veamos, chicos, ¿ustedes qué piensan que podemos hacer? Esto de la media aritmética, al menos recuerdo que la primera vez que lo vimos teníamos como diferentes valores, por ejemplo, en los productos al menos de los ejemplos que hemos trabajado. Por ejemplo, si Marta en promedio, su media aritmética es de 8, Ujú. no necesariamente ha tomado 8 vasos o tazas cada día, ¿no? Ah, es cierto, sí, porque puede ser que en un día tomó 7, en otro día tomó 5, en otro día tomó 10 y así, ¿verdad? Pero recuerdo que al inicio, para calcular la media aritmética, lo que hicimos fue que representamos esas cantidades con esos cuadritos que tienes tú. De hecho, estaba aquí terminando de acomodarlos. Ujú. Estaba pensando. Ajá. Yo lo voy a detener por acá para que tú y nuestros amigos puedan verlo. Estaba pensando, por ejemplo, Marta, la media aritmética es de 8. Es de 8, correcto. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos días registró Marta los datos? Pues los registró durante 5 días. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Ah, entonces eso nos puede servir para representar lo que ha sucedido. Y lo que tú me decías era esto, ¿verdad? Que puede ser que el primer día se tomó 9 vasos. Y el segundo, 7. Ajá, pero la media aritmética siempre resultó ser de 8. Es decir, ya cuando emparejamos los valores o las cantidades, todas nos quedan como de la misma altura o el mismo valor. Ajá, exacto. Entonces, pero ahí podemos encontrar la solución con eso, Wendy. Creo yo, porque si, aunque no tenemos los datos, pero eso representa los datos. Es cierto, básicamente hemos utilizado la representación de la media aritmética durante la cantidad de días que indica Marta.
Entonces estamos usando justo esos dos valores. La Ajá. media aritmética y la cantidad de días. De días. Sí, fíjate que no nos preguntan cuánto se tomó cada día, sino que nos preguntan por el total de vasos que se tomaron. Es decir, todo esto que está aquí, tenemos Ajá. que expresar. Creo que está muy fácil, José. Sí, yo creo que ya lo resolvimos. Ya así. logramos interpretar un poco, así que podemos iniciar la La solución. solución. Bien, por acá mejor. Ajá. Entonces, bueno, según te entendí, aunque no sabemos cuáles son los valores para cada día, cuántos vasos se tomó cada día, Pero al emparejar, por así decir, todos los datos, nos quedan todos en... 8. Ujú. Ajá. Y tenemos una columna por cada uno de los 5 días. Es cierto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5. Es como que tengamos el 8 repetido 5 veces, Entonces, ¿qué te parece si escribimos eso? me parece. Pásame un marcador. Gracias. ¿Listo? Y entonces tú me estás insinuando que tenemos que como que sumar esos valores, pero no, ¿verdad? Sumar no, ¿verdad? Bueno, podríamos sumarlo, como decir 8 más 8 más 8, pero es que hay otra operación que también nos permite hacer o expresar ese total, que sería la multiplicación. Y es más fácil, ¿verdad? Es más fácil, porque estar sumando 8 más 8 más 8, tendríamos que hacer varios cálculos. Pero como podemos decir 8 repetido 5 veces, ¿eso qué operación es? Es una multiplicación. Pues escribámosla, Josué. Sería 8 Por por 5. 5. Y 8 por 5, eso nos da 40. Claro, es la tabla del 5, es muy fácil. Sí, muy fácil. Ok, entonces, ya tenemos la respuesta, Wendy. Tenemos la respuesta, Josué, pero creo que sería bueno como interpretar qué representa el 8, qué representa el 5 que escribimos en esa multiplicación. Sí, por si nos ponen problemas similares, ¿verdad? Ajá, porque normalmente en nuestro libro de texto vamos a encontrar más problemas. Y si encontramos una forma general es mucho más fácil. Me parece bien. Entonces, 8 era la media aritmética. Es cierto. Entonces escribámoslo. Ok, esta es la Media. media aritmética. Ujú. Ahora la pregunta es para ustedes, chicos. Ese 5, ¿qué representa? Ey, tienen razón. Ese 5 es Los el número de días. datos, Ajá, ¿verdad? la cantidad de datos, que en este caso eran los 5 días que Marta registró cuánto bebía de agua cada día. Es cierto, porque cada uno de los días ella tuvo que anotar cuánto se tomó. Hoy me tomé 4, hoy me tomé 12, hoy, y Ajá. así, ¿verdad? Así es. Entonces, por cada uno de los días, pues hubo un dato. Entonces, esto sería La cantidad de datos. la cantidad de datos. ¿Quieres borrador? Aquí ya lo borré con la mano. Ok, sería cantidad De datos. de datos. Cantidad de datos. Sí, es cierto, cada uno de los 5 días ella tuvo que anotar un dato. Así es. Imagínate, ella tuviera una media aritmética diferente y tuviera más días. Por ejemplo, no hablara de 5 días, sino de 7 días, una semana completa. Entonces tuviéramos 7 columnas. 7 columnas. Y la media aritmética. Suponiendo que sigue siendo 8, pues tendríamos 8 por 7. Qué bien, qué interesante. Es verdad que sí. Pero se me ocurre que entonces podemos hasta escribir como una tipo conclusión de lo que acabamos de descubrir, como una fórmula. Me parece bien. Y pues yo creo que aquí está. Media porque- aritmética y cantidad de datos. Ajá, la media aritmética por la cantidad de datos sería ¿Qué nos igual da? a la suma de los datos, Todo- ¿verdad? Sin tener los datos, es que eso es lo más interesante. Qué bien, fíjate que yo creo que esa ecuación la vi por ahí en la pizarra. Veamos. Aquí está. La media aritmética por la cantidad de datos es igual a la suma de los datos. ¡Ey, qué interesante! Estaba pensando que también podríamos... Hay un recurso que hemos utilizado bastante este año, que es la gráfica de doble recta numérica. Es cierto. Podríamos intentar hacer ese análisis. Sí, me parece bien. Veamos, aquí está. Por aquí traes tú esta gráfica. Y veo que ahí dice vasos en la línea de arriba Ujú. y en la línea de abajo dice días.
Entiendo entonces de que allí tenemos que ir como representando eso, ¿verdad? Ok, entonces, lo que sabemos del problema es que en promedio, Cada día, por un día, ¿cuántos vasos bebió Marta? pues en un día se supone que toma, la media es de 8, ¿verdad? Ok, entonces sería en un día La media aritmética es de de 8. Ok. Ahora, ¿cuántos días estuvo registrando esto Marta? Pues fueron 5 días. Entonces, por acá deberíamos de colocar el 5. Y la pregunta que podríamos hacer a partir de la gráfica es, en 5 días, ¿cuántos vasos con agua le corresponde? Pues yo recuerdo que en estas gráficas lo que hacíamos era observar por cuánto se multiplicaba uno de los valores. Para llegar al otro. Ajá. Veamos, por ejemplo, para llegar de 1 a 5, Se multiplica por 5. así que para llegar de 8 a esta cantidad que no conocemos y que no me quedó muy bien la línea, Pues entonces también tendríamos que multiplicar por 5, ¿verdad? así es, porque tiene que mantener la misma relación. Entonces, 8 por 5, 8 por 5, 40. y efectivamente, ya sea que lo hagamos así o lo hagamos como lo hicimos inicialmente, el resultado es el mismo. Es siempre el mismo, es cierto. Ey, fíjate que estoy viendo que no pusimos la respuesta del problema. ¿Te parece si la escribo con rojo aquí? Tienes razón. Entonces la respuesta sería 40 vasos. En total. Ok. Bueno, ya que hicimos esto, ¿qué te Ya hemos parece? descubierto la regla general. Sí, ya descubrimos esa regla. ¿Qué te parece si resolvemos un problema para ayudar a nuestro amigo Carlos? Pásame el resuelve entonces. Te cuento. A Fíjate ver, que cuéntanos. mi amigo Carlos me ha invitado, bueno, nos ha invitado Ah, qué bien. a No que sabía. para allá por diciembre más o Ajá. menos a un sopón de gallinas. Ah, excelente. Y para eso él está pues criando sus propias gallinas. Así como hace mi hermano, ajá. Ajá. Solo que él no se las come. ¿De verdad? No. Es como mascota. Sí, son Ok. mascotas. No, pero son bien ricas. Entonces, él me ha mandado alguna información. Ujú. Dice que la media aritmética de las libras de maíz que consumen sus gallinas por semana Ujú, o sea, 7 días. Ujú. Ujú. es de 4 libras. O sea, cada día la media aritmética nos dice que se comen aproximadamente 4 libras. Cabal. Ajá. Y la pregunta es, La pregunta es, ¿cuál es el total de libras de maíz que consumen en 7 días? eso sí es un dato interesante porque si sabes el total, puedes ir al mercado y comprar para la semana completamente. Ay, es cierto, ¿verdad? Ujú. Ajá, para eso le podría servir a él. Veamos. Entonces tenemos el dato de la media aritmética. Ujú. Lo vamos a escribir. Creo que no me he equivocado. La media aritmética es de 4 libras. Y además, pero aquí necesitamos la cantidad de datos, ¿verdad? Si queremos calcular el total, sí, Josué. Cantidad de datos. Pero la cantidad de datos tendría que ser un dato por cada día, ¿verdad? Entonces, si Y lo está haciendo para 7 días, entonces la cantidad total sería son 7. estamos. Entonces tenemos media aritmética, cantidad de datos y con eso sí es posible calcular La suma de todos los datos. Es decir, lo que se comieron las gallinas el primer día, el segundo día, tercero, etc. sin tener los datos en sí. Eso es lo Ujú. más interesante. Qué Entonces interesante. tendríamos 4 por 7, practicando las tablas de multiplicar, eso es 28. O sea que por semana tiene que comprar 28 libras. Yo honestamente quizás no las cargara. Sí. Voy a abreviar libras. Libras, ok. Es bastante lo Bueno, que tiene que comprar Sí, a la semana. le va a salir caro. Sí. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado y nos vemos en la próxima teleclase. Adiós. Adiós.